Existe una frase en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4, que parece demasiado pequeña para soportar el peso de lo que sugiere. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. 9 palabras en hebreo, Nefilim. Un término que aparece solo 2 veces en la Biblia hebrea y que abre una herida interpretativa que nunca ha cerrado. Metáfora, memoria tribal, propaganda teológica, o un intento de registrar algo que no cabía en el lenguaje de los escribas del templo. El problema es que existe un libro entero dedicado a explicar esa línea. Un libro que la mayoría de las iglesias cristianas decidió eliminar del canon, no porque fuera oscuro, sino porque era demasiado detallado. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué este texto, el libro de Enoc, se conecta con manuscritos hallados en cuevas del Mar Muerto, con la única iglesia cristiana que aún lo considera escritura sagrada, y con un patrón de narrativas sobre seres híbridos que atraviesa culturas donde no debería existir. Si buscas investigaciones así, que sigan la cadena de evidencias sin vender teorías prefabricadas, suscríbete al canal y activa la campana. Hoy vamos directo al grano. El libro de Enoc no es un texto perdido. Fue activamente eliminado. Esto debe quedar claro desde el principio. Durante los primeros siglos del cristianismo, Enoc circulaba entre comunidades judías y cristianas con el mismo peso que otros textos que hoy están en la Biblia. Judas, una carta corta en el Nuevo Testamento, cita a Enoc directamente en el versículo 14. He aquí, el Señor vino con sus santas miríadas para ejercer juicio. Esta no es una cita del Génesis. Es de Enoc 1, capítulo 1, versículo 9. El autor de Judas trata a Enoc como escritura profética, y Judas está en la Biblia canónica hasta hoy, lo que significa que la iglesia primitiva aceptaba a Enoc, hasta que dejó de hacerlo. ¿Por qué? Hoy sabrás 3 cosas. Primero, por qué Enoc fue eliminado del canon occidental, pero no del canon etíope. Segundo, ¿qué dice realmente el texto sobre los Nefilim, separando lo escrito de lo inventado? Tercero, ¿cómo se conecta esto con el Génesis 6 y con patrones arqueológicos que no deberían estar ahí? Empecemos por el texto. El libro de Enoc que ha llegado a nosotros es una compilación. Los estudiosos lo dividen en 5 secciones principales, escritas entre el siglo III a.C. y el siglo I después. La sección más antigua y relevante para los Nefilim se llama el Libro de los Vigilantes. Vigilantes es la traducción de Grigori, un término que en arameo significa los que vigilan o los despiertos. En el texto son ángeles, 200 de ellos. Enoc nombra a 20 líderes. Semhasa es el comandante. Azazel es el segundo. Hay una lista. Araquiel, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Asael, nombres específicos, funciones específicas. Esto no es lenguaje de parábola genérica, es la estructura de un informe. El texto dice que estos vigilantes descendieron al monte Hermón, una montaña real en el sur del actual Líbano, en la frontera con Israel. Hicieron un pacto, un juramento colectivo. Semhasa temía que, si actuaban solos, la culpa recaería sobre individuos. Así que todos juraron juntos, complicidad distribuida. Después de eso, tomaron para sí mujeres entre las hijas de los hombres. La palabra tomar aquí es importante. En el hebreo del Génesis 6, el verbo usado es lakach, que puede significar tanto tomar como elegir. Enoc usa un lenguaje menos ambiguo. Eligieron, enseñaron, procrearon. Y el resultado fue una generación de híbridos. Enoc llama a estos descendientes Nefilim en algunas traducciones, pero el término más usado en el libro es gigantes. No solo en el sentido de altura. El texto menciona que tenían 3.000 codos de altura, una medida que sería algo entre 1.300 y 1.500 metros. Obviamente imposible, lo que sugiere hipérbole o corrupción textual. Pero su función en el texto no es ser altos, es ser destructivos. Comen, consumen, devoran humanos, animales, toda la producción agrícola. Cuando la comida se acaba, empiezan a alimentarse unos de otros. Enoc describe una cadena de colapso ecológico. No es una alegoría sobre el pecado genérico, es la narrativa de un evento catastrófico con consecuencias materiales. Aquí surge la primera gran contradicción. Si esto es solo una metáfora para decir que los humanos se corrompieron, ¿por qué nombres propios? ¿Por qué una geografía específica? ¿Por qué listas de conocimientos técnicos transmitidos? Enoc dedica capítulos enteros a lo que los vigilantes enseñaron. Azazel enseñó la fabricación de espadas, escudos, corazas, metales de guerra, cosméticos, tintes y piedras preciosas. Semhasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó contra encantamientos. Baraquiel enseñó astrología,
Cocabiel enseñó los signos celestiales. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. Esto no es una lista de pecados morales. Es transferencia de tecnología, conocimiento especializado, metalurgia, astronomía, farmacología, táctica militar. El texto implica que estas disciplinas no eran nativas de la humanidad, que fueron introducidas, y que la introducción fue considerada una transgresión. ¿Por qué? Una lectura posible es que el problema no era el conocimiento en sí, sino el momento. La humanidad no estaba lista. Otra lectura es que el conocimiento vino con un costo político. Quien controla la metalurgia del bronce controla la guerra. Quien controla la astrología controla los calendarios agrícolas y los rituales. La narrativa de Enoch puede ser la memoria cultural de un momento en que las élites técnicas emergieron demasiado rápido y causaron un desequilibrio. Pero eso es interpretación. Lo que el texto dice es que los vigilantes violaron un orden y que el resultado fue el juicio. Enoch, capítulo 10. Dios envía a 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno con una tarea. Uriel va hasta Noé y le avisa sobre el diluvio. Rafael recibe la orden de apresar a Azazel. Ata a Azazel de manos y pies y lánzalo a la oscuridad. Abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Coloca sobre él piedras ásperas y puntiagudas, cúbrelo con tinieblas y que allí permanezca para siempre. Dudael es un lugar. El texto no dice dónde. Algunos lo asocian con Beta Dudo, un sitio mencionado en textos rabínicos posteriores. Otros sugieren que es una alegoría para el lugar de Dios. Pero el detalle es el procedimiento. No es destrucción. Es contención. Azazel no es muerto. Es apresado, cubierto, aislado, como si el problema fuera el contacto, no la existencia. Miguel recibe la orden de apresar a Semjasa y a los otros vigilantes. Atadlos por 70 generaciones en las colinas de la tierra hasta el día de su juicio. 70 generaciones. Aproximadamente de 1400 a 2000 años, dependiendo de cuánto cuentes por generación. El texto no dice que el juicio ya ocurrió. Dice que ocurrirá en el futuro. ¿Y los Nefilim? Gabriel recibe la orden de destruirlos. Ve a los bastardos, a los réprobos, a los hijos de la fornicación, y destruye a los hijos de los vigilantes de entre los humanos. Envíalos unos contra otros para que se destruyan en batalla. Una estrategia específica. No es el diluvio, es una guerra interna. Hacer que los Nefilim se maten entre sí antes de que el diluvio barra con el resto. ¿Por qué esta orden? Tal vez porque los Nefilim eran físicamente superiores y una amenaza directa. Tal vez porque el diluvio solo no sería suficiente. El texto no lo explica, pero la secuencia es clara. Primero, guerra entre los híbridos. Segundo, el diluvio que limpia lo que quedó. Tercero, prisión de los vigilantes hasta el juicio final. Contención en 3 capas. Ahora, compara esto con el Génesis 6. El Génesis menciona a los Nefilim en un versículo. Después pasa directo a la decisión de Dios de enviar el diluvio. No hay nombres. No hay listas de conocimientos. No hay arcángeles con misiones específicas. El Génesis es un resumen. Enoch es un informe. Y esto plantea la cuestión central. ¿Es Enoch una expansión creativa del Génesis 6? ¿O es el Génesis 6 un resumen editorial de una narrativa más larga que ya existía? La arqueología textual sugiere la segunda opción. Fragmentos de Enoch fueron encontrados en Qumran, datados entre el 250 a.C. y el 50 de Cristo. Esto sitúa a Enoch circulando entre comunidades judías en la misma época en que los textos de la Torá estaban siendo compilados y editados. Es posible que los escribas que armaron el Génesis conocieran la narrativa completa de Enoch y eligieran incluir solo una línea, por economía, por cautela teológica, o porque la versión completa generaba problemas. ¿Qué problemas? Seamos directos. Si los ángeles pueden procrear con humanos, eso implica que los ángeles tienen biología, tienen cuerpos, pueden comer, como describe el texto de Enoch, pueden ser apresados físicamente. Esto desafía la idea de los ángeles como espíritus puros, pero más problemático aún es la implicación del libre albedrío angélico. Si 200 ángeles pueden hacer un pacto y desobedecer a Dios colectivamente, entonces la rebelión no fue solo de un querubín orgulloso, fue una disidencia organizada, con liderazgo, con objetivos, y si los Nefilim son híbridos reales, entonces existe una descendencia prohibida, un linaje corrompido, y eso abre la puerta a obsesiones sobre la pureza de sangre, persecución de descendientes y cacerías de brujas literales. La iglesia de los primeros siglos vio estos riesgos
y decidió que Enoc era demasiado peligroso para permanecer en el canon, excepto en Etiopía, la Iglesia Ortodoxa. Etíope mantiene a Enoc en el canon hasta hoy, no como apócrifo, sino como escritura. La versión más completa de Enoc que tenemos proviene del etíope ge'ez, la lengua litúrgica de su iglesia. También existen fragmentos en arameo de Qumrán y citas en griego en textos patrísticos, pero la única versión completa sobrevivió porque la iglesia etíope se negó a eliminarla. ¿Por qué? Parte de la respuesta está en su tradición de que Enoc era su ancestro directo. El Kebra Nagast, un texto etíope del siglo XIV, rastrea el linaje de la reina de Saba hasta Noé y de Noé hasta Enoc. Para ellos, Enoc no es un texto extranjero, es historia familiar. Eliminarlo sería borrar su genealogía nacional. Pero hay otra razón. La iglesia etíope siempre ha tenido una relación más cómoda con la idea de que el mundo espiritual y el material se superponen. Santos que vuelan, demonios que aparecen físicamente, ángeles que comen pan. Esta cosmología permite que Enoc tenga sentido. Mientras tanto, la teología occidental, influenciada por la filosofía griega, prefiere separar espíritu y materia. Y Enoc lo mezcla todo. Así que aquí es donde estamos. Enoc no es un texto perdido, fue eliminado. El Génesis 6 resume algo que Enoc detalla. Enoc nombra, localiza y describe consecuencias materiales. La Iglesia occidental eliminó a Enoc del canon, probablemente entre el siglo IV y V, durante los concilios que definieron qué libros eran inspirados. La Iglesia etíope lo mantuvo. Y hasta hoy, si quieres leer a Enoc como escritura canónica, necesitas ir a Etiopía o leer traducciones de su versión. Lo que nos lleva a la siguiente capa. Si Enoc es un relato, ¿qué relata exactamente? ¿Memoria histórica? ¿Alegoría política? ¿Mito etiológico? Miremos lo que puede ser verificado. Monte Hermón. El texto dice que los vigilantes descendieron allí. El Hermón es una montaña real, de 2.814 metros de altitud, el pico más alto de la cordillera del Antilíbano. Es la frontera entre Israel, Líbano y Siria. Su nombre viene del hebreo Erem, que significa consagrado o prohibido. Hay ruinas de templos antiguos en la cima, inscripciones griegas dedicadas a Pan, el dios asociado con la naturaleza salvaje y la fertilidad. Antes de los griegos, hubo cultos cananeos. Baal Hermón, el señor del Hermón. El lugar tenía reputación de ser un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Esto valida el texto de Enoc, no directamente, pero muestra que Enoc no inventó la sacralidad del lugar. Usó un sitio que ya tenía esa reputación. Lo que significa que la narrativa se construyó sobre una geografía real con un significado cultural ya establecido. Ahora mira los nombres de los vigilantes. Semjasa, Azazel, Ramiel, Cocabiel. Todos terminan en el o contienen el tetragramaton de alguna forma. Es el patrón angelical. Miguel, Gabriel, Rafael. El sufijo el significa de Dios en hebreo. Pero los nombres de los vigilantes también tienen prefijos que describen su función. Cocabiel, estrella de Dios. Shamsiel, sol de Dios. Baraquiel, rayo de Dios. Son nombres técnicos, como títulos de un oficio. Guardián de la estrella, guardián del sol, guardián del rayo. Esto sugiere una jerarquía funcional. Cada vigilante tenía un dominio astronómico o natural, y enseñó el conocimiento relacionado con ese dominio. No es una lista aleatoria, es una estructura organizacional. Y aquí entra de nuevo la arqueología textual. Entre los manuscritos de Qumrán, además de Enoc, hay otros textos que mencionan a los vigilantes. El libro de los gigantes, hallado en arameo. Este texto cuenta la historia de los Nefilim desde su propio punto de vista. Hay un gigante llamado Okja y otro llamado Hakya, hijos de Semshasa. Tienen sueños apocalípticos. Ven su propia destrucción. Envían a Enoc como emisario para pedir perdón a los cielos. El pedido es denegado. El texto termina con los gigantes esperando el juicio. Es una narrativa paralela a Enoc y fue hallada en la misma biblioteca que guardaba la Torá, los Salmos e Isaías. Esto significa que, para la comunidad de Qumrán, Enoc y el libro de los gigantes no eran folclore. Eran textos de autoridad, guardados con el mismo cuidado. Pero probemos la hipótesis opuesta, la explicación ortodoxa. Los hijos de Dios, en el Génesis 6, no son ángeles. Son descendientes de Set, el hijo de Adán, la línea piadosa. Las hijas de los hombres son descendientes de Caín, la línea corrompida. La transgresión fue el matrimonio mixto entre linajes. Los Nefilim no son híbridos angélicos, son tiranos, hombres de renombre, violentos. Giborim, hombres poderosos en hebreo.
Esta lectura fue propuesta por Julio Africano en el siglo III y adoptada ampliamente por Agustín en el siglo V. Resolvió el problema teológico de los ángeles con biología, pero creó otro. Si hijos de Dios significa descendientes de Set, ¿por qué la Biblia usa hijos de Dios para referirse a ángeles en Job 1 y 2? Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y Satanás vino también entre ellos. En el contexto de Job, nadie argumenta que son humanos, son claramente seres celestiales. Entonces, ¿por qué cambiar el significado en el Génesis 6? Otra inconsistencia. Si el problema en el Génesis 6 es el matrimonio entre linajes humanos, ¿por qué el resultado es una catástrofe global? ¿Por qué un diluvio? Los matrimonios mixtos ocurren todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Moisés se casa con una madianita. José se casa con una egipcia. Ruth, una moabita, entra en el linaje de David. Hay reprimendas, pero no una destrucción global. ¿Qué hace diferente al Génesis 6? La respuesta más simple es que no era un matrimonio común. Era un cruce que generó algo que no debería existir. Y Enoc describe qué fue. ¿Lees esto como metáfora, memoria histórica o una mezcla de ambas? ¿Qué te convence? Déjalo en los comentarios, porque a partir de aquí, la historia se vuelve más compleja. Vamos a entrar en la parte del texto de Enoc que menos gente conoce. No es sobre gigantes, es sobre el conocimiento. Y sobre por qué ese conocimiento fue considerado prohibido. Porque si los vigilantes solo hubieran procreado, el problema sería biológico, pero ellos enseñaron, y lo que enseñaron cambió la civilización, según el texto. Y eso nos lleva a preguntas sobre el origen de la tecnología y sobre si existe un patrón global de narrativas que asocian el conocimiento avanzado con la intervención externa. No digo que la hubo, digo que el patrón existe, y Enoc es parte de él. Vamos a disecarlo. ¿Te gustaría que continuara con la traducción de las secciones restantes manteniendo este tono narrativo e inmersivo?